Bien, ¿por qué esa región es la región útil? Bueno, imagínense lo siguiente. El circuito es, bueno, como ya lo mostramos, consiste en una carga, el diodo Zener conectado en paralelo con la carga, conformando un regulador shunt o de derivación, y entre la fuente no regulada, ¿sí?, y nuestro diodo Zener y nuestra carga va a haber una resistencia de polarización RS, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno polariza al diodo por debajo de su tensión Zener? Todos los diodos, como entiendo que ustedes saben, todo diodo Zener tiene una tensión Zener, una tensión nominal, ¿sí? 5,6, 3,6, 5,1 y así. Esa tensión es una tensión que está cerca del codo de la curva del diodo, ¿sí? Se llama codo a esta parte, ¿sí?, donde el diodo entra en avalancha. Si uno polariza al diodo por debajo de su tensión nominal, estamos en esta parte, ¿sí? Supónganse que esta es la tensión nominal y nosotros le ponemos a BZ, ¿sí?, a través de RS, de esta resistencia de polarización, una tensión que es menor que la nominal del diodo. Entonces, el diodo va a estar funcionando en esta zona. En esta zona, como dijimos, va a haber una pequeña corriente de fuga, ¿sí?, que se va a llamar IR y va a tener un valor, algunos microamperes. Entonces acá, como circuito equivalente, voy a tener una fuente de corriente, ¿sí? Fíjense que si yo varío, por ejemplo, hablemos de un diodo de 12 volts, ¿sí? Entonces vamos a poner esta fuente en 6 volts. La fuente está por debajo de la tensión Zener, entonces estoy funcionando acá, ¿sí? Ahora, si yo varío esta tensión entre 6 y 7, 6, 7, acá este diodo se va a comportar como una fuente de corriente, ¿sí? Entonces, siempre esta fuente de corriente va a drenar algunos microamperes, y si yo tengo mi carga conectada acá, y esta corriente es muy pequeña, prácticamente no va a existir, ¿sí? Entonces yo voy a estar variando mi fuente de polarización entre 6 y 7 volts, y la tensión B0, ¿de qué va a depender? Y bueno, va a depender del divisor resistivo conformado entre RS y mi resistencia de carga. Entonces, ¿cómo va a ser la tensión en bornes de la carga? Y va a tener la variación que tiene BI, pero afectada de este divisor resistivo, ¿sí? Quiere decir que el diodo Zener en esta zona no se comporta para nada como un estabilizador de tensión. Muy por el contrario, todas las variaciones que aparecen en la entrada aparecen en la salida. Atenuados en este divisor, pero no está cumpliendo ninguna función. Por otro lado, si yo polarizo al diodo con una tensión mayor que su tensión nominal, voy a estar ya polarizando al diodo, voy a estar en la zona de avalancha, ¿sí? Mientras más alta sea esta tensión, el diodo ya su modelo se va a convertir de una fuente de corriente a una fuente de tensión en serie con su resistencia dinámica, ¿sí? Claro, esta tensión, esta fuente de tensión equivalente aparece en la medida que haya una polarización. Si no hay una polarización, esa fuente no aparece, ¿sí? Bueno, es como todo. Yo al diodo Zener, el diodo Zener no tiene una fuente de energía dentro. Si yo no le entrego energía, no le entrego corriente de polarización, el diodo no se comporta de esta manera. Entonces, ¿qué pasa cuando uno empieza a aumentar la tensión de entrada? Y voy recorriendo la curva y aumento y empieza drásticamente a aumentar la corriente sobre el diodo, ¿sí? En esta parte, si yo establezco un valor de RS que obligue
por este conjunto obligue a hacer circular una corriente que le llamo IZT, después vamos a ver qué significa esto, voy a estar en una zona en donde, fíjense, que grandes variaciones de corriente, acá en este eje, generan pequeñas variaciones de tensión. ¿Y en qué? Entonces, ¿esto cómo se entiende? Si yo lo mirara como una relación entre corriente y tensión, diría, bueno, es un dipolo que le hago variar mucho a la corriente y me genera una pequeña variación de tensión. Y eso se condice con una resistencia muy chiquitita, ¿sí? Entonces, bueno, la pendiente, que es la relación entre variación de corriente y variación de tensión, es una conductancia, tiene unidades de conductancia. Bueno, la inversa de esa conductancia es la resistencia dinámica del diodo en esta parte. ¿Sí? El diodo tiene resistencia dinámica en todas las partes. Si uno polariza por acá, por ejemplo, tiene una pendiente que es prácticamente horizontal. Y fíjense que cómo es, si uno mide la razón entre variación de corriente y variación de tensión, yo estoy variando la tensión un montón y la corriente permanece constante, o sea, la variación de corriente es cero. ¿Cómo es? ¿Cómo se entiende eso? Y bueno, es como una resistencia muy grande, a la cual yo le varío, tengo la resistencia, con una fuente le hago variar la tensión y la corriente no cambia, y entonces es como que la resistencia no está. Es lo opuesto a lo que pasa acá, ¿sí? En donde yo hago una variación de tensión y hay una variación enorme de corriente. Eso es una resistencia muy, muy chiquita. Entonces, como yo quiero que ese diodo se comporte como una buena fuente de tensión, lo tengo que polarizar por esta parte. Por eso yo le decía, obviamente no excediendo la corriente máxima para que no se queme, yo le decía que la zona de trabajo para el diodo Zener es esta que está acá, no es esta que está acá. Bueno, fíjense esto, es un extracto de una hoja de datos de diodos. Esta la van a tener que usar para cuando hagan el trabajo práctico. Esto es una serie de diodos, ¿no? Una serie 1N. En el catálogo de hoja de datos de diodos, catálogo de diodos Zener, figura varias cosas. Figura la tensión nominal a una corriente que se le llama corriente de test, por eso la T, ¿sí? Esta sería como la tensión, ¿sí? Uno va y compra, deme un diodo de 4,3 volt, bueno, esta es la tensión. Bueno, primero quiero aclarar qué significa esta corriente de test. La corriente de test es una corriente representativa que eligen los fabricantes para especificar sus parámetros. Es una corriente que está es menor que la corriente máxima y es mayor que la corriente de rodilla. K viene de knie, de rodilla en inglés, ¿sí? La corriente esta corresponde al punto donde se interpreta que arranca la zona Zener, ¿sí? Por más que esta corriente nosotros no la vamos a usar porque es muy chiquita y las características de impedancia acá son malas, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Pero digamos, lo que quiero decir es que la corriente de test es una corriente representativa a la cual se podría polarizar al diodo. No es necesariamente aquella a la cual debe polarizarse al diodo, pero es como una corriente de referencia. Entonces, a la corriente de test, que acá, fíjense, nota 3, bueno, acá no aparece la nota 3, pero en la nota 3 aparece cuánto es, digamos, no, acá está la test current. Bueno, esta es la corriente de test a la cual vale esta tensión. A ver, lo que digo es, por eso no es necesario polarizar un diodo justo en la corriente de test, uno la puede variar, puede manejar esta corriente. En general uno va a usar una corriente menor que esta, porque acá disipa mucha potencia el diodo. Pero entonces tenemos la tensión nominal, la corriente representativa de test, y acá tenemos datos importantes, que son
la impedancia en el punto de test, ¿sí? Y la impedancia en el punto de rodilla. Fíjense que acá tenemos una resistencia chiquita y el punto de test está por acá. Entonces la pendiente en este punto es como así, ¿no? Está como a 45 grados o digamos mucho menos vertical que en este punto. Entonces acá se espera que la impedancia en el punto de rodilla sea mucho más grande que en este punto. Fíjense que eso es así porque, por ejemplo, para este diodo que está en rojo, la impedancia en el punto de test es 7 ohm, bien bajita, pero en el punto de rodilla es 550 ohm. Entonces, si uno quiere que el Zener se comporte como una buena fuente de tensión, tiene que estar más de este lado que de este. Por otro lado, acá, bueno, la corriente de rodilla se estima que está en 1 mA. La corriente reversa, es decir, la corriente a la cual, digamos, estamos en este punto, es de 10 microamperes. Y bueno, la tensión reversa a la cual se mide esa corriente reversa es un volt, no tiene importancia esta parte. Y lo que les muestro acá es una foto del osciloscopio, mejor dicho, de un trazador de curvas. Una curva de un diodo de 5 volt y otra curva de un diodo de 4,3 volt. ¿Qué es lo que quiero mostrarles acá? Que el efecto de avalancha o Zener que se produce para un Zener de 5,1 volt es mucho más, se produce mucho más rápido que en el de 4,3. Y esto tiene que ver con los efectos que se utilizan para uno y para otro. Para uno se utiliza el efecto Zener y para otro se utiliza el efecto avalancha. Desde el punto de vista de lo que nosotros queremos es digamos, sería más deseable tener una rodilla filosa que una rodilla más suave. Y la otra conclusión es que esto implica que nosotros tenemos que polarizar lejos de este valor, lejos de la corriente de rodilla, es decir, bastante más por abajo, ¿sí?